Día de hoy que vamos a tener un día de la catequesis del buen pastor en la academia. Vamos a compartir un par de investigaciones que han hecho en sus carreras universitarias o especializaciones dos catequistas de Bogotá. Entonces, Betina nos va a decir un poco por qué hemos elegido este espacio de la Semana de la Catequesis para presentar estas investigaciones sobre el potencial religioso del niño. Betina. Muchas gracias, María C. Es un gusto para mí, especialmente, hemos recorrido un poco de historia con Norita para preparar este espacio. Pues la academia ha querido, se ha empeñado en que esté presente la catequesis del buen pastor en este medio. Vamos a compartir esta presentación que hemos preparado con Norita. Recorriendo nuestros archivos. Entonces, invito a Norita en algún momento, si ella quiere decir algo, ampliar algo, pues que lo haga libremente. Norita. Muchas gracias, Betina. Espero que no... Se te cerró el micrófono. Espero que no se te cierre en la presentación cuando quieras. Gracias, Betina. Betina no se está escuchando muy bien. ¿No se oye bien? ¿Ahora sí mejor? Ahora sí, sí, porque si no nos perdemos mucho. Bueno, perdón. Como catequistas hemos reflexionado y comprobado cómo la catequesis del buen pastor es un don para la iglesia. Y pues hoy quisiéramos detenernos y agradecer cómo también es un don para la academia. Podemos detenernos especialmente entonces en dos de nuestras características. La catequesis del buen pastor quiere ayudar a los adultos a abrir los ojos a las riquezas desconocidas del niño, en especial, en particular, a las religiosas, para atraerlos a ponerse a su servicio y aprender de él. Es lo que nos ha pasado a nosotros y a donde vamos decimos es que quisiéramos que todos se enteren, conozcan de este potencial y estas riquezas. Y la 32 que nos dice que tiene un carácter experimental y que está siempre abierta a profundizaciones mayores frente al misterio infinito de Dios y de su alianza con sus criaturas. Es de carácter experimental en el sentido de que se está siempre observando las respuestas de los niños a los anuncios bíblicos y litúrgicos. No partimos de las experiencias de los niños, sino de los anuncios de la palabra de Dios y de la liturgia. Como nos aclaraba Francesca en su conferencia, es diferente con los preadolescentes y adolescentes en los cuales las experiencias son muy importantes. Además, está abierta a profundizaciones mayores y este deseo de llevar estas riquezas desconocidas del niño a ambientes académicos, lo que ha propiciado el introducir la catequesis en medios universitarios y el surgimiento de varias publicaciones. Desde sus inicios, con Sofía, con su potencial religioso 1, su potencial religioso de los mayores de 6, con sus 2 libros de historia del reino, de la creación a la parucía el 1 y la liturgia y la construcción del reino el número 2, y también con Yana, con su libro de algunos principios Montessori aplicados a la catequesis de los niños, y después con Francesca y otras catequistas, esta ha sido una realidad. Entonces, ahora quisiéramos detenernos y compartir un poco de lo desarrollado en esta parte del continente americano, es decir, un poco de nuestra historia. En 1987, Norita Bonilla, de regreso en Colombia, buscaba en qué lugar iniciar y dar a conocer el tesoro de la catequesis. Y providencialmente fue la academia, la Pontificia Universidad Javeriana, estando ella vinculada laboralmente en el Departamento de Consultorías Universitarias, donde conocen de su especialidad en catequesis y le llama a la directora de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, abriendo entonces la posibilidad de ofrecer cursos de catequesis del buen pastor.
De esta manera, se ofrecieron en el gimnasio femenino. Aquí vemos dónde se realizaban en el gimnasio femenino y cuáles eran los requisitos para ingresar: ser profesor de preescolar o de primaria y realizar unos trámites de matrícula. En este curso yo quisiera contarles que para mí tiene un gran gozo presentarles esta hojita de papel, porque si ustedes ven la fecha de este papel, aquí dice Bogotá 1988, es decir que fue el primer curso que yo tomé de catequesis. Mi segundo hijo tenía 4 meses de edad, junio 14 del 88, y desde entonces es que a veces les digo que me quedé tomando apuntes. Desde ese primer curso el Buen Pastor me llamó por el nombre y pues aquí he continuado. Entonces, se ofrecen de esta manera cursos con Norita. Aquí vemos su currículum: licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional, administradora de la Universidad Nacional Autónoma, catequista del Vicariato de Roma y dando cursos de teología en la Universidad Iberoamericana de México. Es decir, que Norita, la providencia la preparó para el medio académico y para prepararse para todo lo que se pudiera necesitar para abrirle a la catequesis espacios en la academia. Entonces decíamos que la Javeriana entonces ofrece certificados de primer y de segundo nivel, que incluyó la década de los 90, avalados por la Pontificia Universidad Javeriana, como vemos aquí arriba, y la Asociación Montessori, María Montessori, para la formación religiosa del Bambino de Roma. Era quienes avalaban hasta los años 90 y primera década de los 90. En ese entonces, el grupo responsable de la catequesis del Buen Pastor en Colombia evalúa el perfil de las personas que tomaban estos cursos en el departamento y la posible proyección de nuestra catequesis como proceso de iniciación cristiana. Veíamos como la motivación para inscribirse en el programa no era formarse como catequistas, sino tal vez ganar puntos para el escalafón. Se decide entonces no seguir ofreciendo por el momento los cursos en este departamento, buscando fortalecer la formación de nuevos catequistas provenientes de diversos ambientes. Entre 1998 y el año 2000, Nora María Bonilla está estudiando en la Pontificia Universidad Javeriana la maestría en teología. El título de investigación de su tesis es La catequesis del Buen Pastor al servicio de la iniciación cristiana, una alternativa de formación del cristiano en Bogotá. Este trabajo busca establecer las relaciones de la catequesis del Buen Pastor con la iniciación cristiana dentro de un marco de catequesis eclesial considerada desde Jesucristo hasta nuestros días. Lo anterior con el fin de colaborar en la renovación de la catequesis en la Arquidiócesis de Bogotá, objetivo del Plan Global de Pastoral 1999 a 2008. De esta investigación resulta el diagnóstico de la catequesis en general de la Arquidiócesis de Bogotá. Los 2 primeros capítulos de esta investigación son el contenido del libro de Norita, Catequesis en el contexto eclesial, Misión de Jesús, Misión de la Iglesia, que seguro muchos de nosotros hemos tenido en nuestro curso de primer nivel. Es así como en este contexto, a finales de los 90 y hasta el año 2002, la formación de ACOFOREC ofrece los certificados a los participantes en cursos que empezaron a ser reconocidos por la Delegación para la Catequesis de la Arquidiócesis de Bogotá en cabeza del padre Manuel Jiménez. Es decir, ya los certificados eran avalados por Arquidiócesis de Bogotá, Delegación para la Catequesis y ACOFOREC. Es en este año que el decano del medio de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana llama a Norita a participar en la facultad para ofrecer nuevamente cursos a estudiantes de teología, ahora es en la Facultad de Teología, de los últimos semestres en una materia que se llamaba Catequesis del Buen Pastor. Y también fue invitada y ofreció cursos de Catequesis del Buen Pastor en el Seminario Mayor a seminaristas en formación. Una alegría de encontrarlos años más tarde visitando el instituto, solicitando cursos para sus catequistas porque habían tomado un curso con Norita.
Entonces, en el año 2003 se solicita al padre Víctor Martínez, decano de la Facultad de Teología, la posibilidad de desarrollar especialización en catequesis del Buen Pastor. Inmediatamente la sugerencia de ellos fue iniciar la vinculación entre Universidad Javeriana, Arquidiócesis de Bogotá y ACOFOREC. Este es el volante de este primer diplomado que ofrecía bajo este paraguas de las tres instituciones. Estos son los certificados que tenían para primer nivel o para segundo nivel la firma de las tres instituciones ofrecidos dentro de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2005, la Junta Directiva de ACOFOREC, por insinuación de profesores de la Facultad de Teología, continúa pensando en la importancia de desarrollar una especialización en catequesis del Buen Pastor para niños a partir de los 3 años, como una alternativa para responder al vacío en la Iglesia en el proceso de iniciación cristiana. El desconocimiento del niño pequeño y sus necesidades en el campo religioso se traducen en posponer su formación religiosa hasta la primera comunión y se pierden los años fundamentales de su relación gozosa con Dios. En la reunión sostenida junto con el padre Silvio, sacerdote jesuita, quien ha estado acompañándonos en nuestro trabajo y formación, y con el consejo de esta facultad, se compartieron ideas sobre este proyecto y vieron con muy buenos ojos la profundidad de los temas propuestos. A partir de estos diplomados se hizo un aporte importante en el medio académico, pero no eran accesibles por su costo para todos los posibles interesados en formarse. Se decide entonces no continuar vinculados a la universidad con nuestros cursos. En el año 2010, el padre Manuel Jiménez presenta en Medellín la propuesta de la catequesis del Buen Pastor al decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, que venía respaldando la formación de seminaristas del Seminario Mayor en Bogotá. Este conocernos llevó a que en 2011 se suscriba un convenio de cooperación con la Universidad Pontificia Bolivariana UPB con sede en Medellín y presencia en Bogotá. Se establecen las bases de cooperación entre la UPB y ACOFOREC, Instituto de Investigación y Formación Catequética Buen Pastor, para el desarrollo de programas de formación de catequistas en el proceso de iniciación cristiana según la metodología de la catequesis del Buen Pastor y formar adultos interesados en la psicopedagogía Montessori en Colombia y en el exterior. Se confirma que la UPB cuenta con las competencias para la certificación de los programas de la entidad ACOFOREC en este proceso de formación. Así estuvimos trabajando hasta el 2015, año en que vence el convenio. Hicimos formación de álbum y de atro, de las dos modalidades. Fue en este mismo año, 2015, en que se abre la opción de continuar la certificación de diplomados con la Fundación Universitaria Unimonserrate de la Arquidiócesis de Bogotá. Se suscribe un convenio con ACOFOREC, firmado por el padre Ricardo Pulido en calidad de rector y representante legal, y es hoy la Unimonserrate quien desde entonces nos viene certificando. Certifica los diplomados tanto en Colombia como en el exterior. Cabe anotar aquí que las tres universidades siempre en sus convenios han respetado la autonomía de los contenidos de la catequesis del Buen Pastor y las normas internas de ACOFOREC, confirmando la seriedad y profundidad de la formación que se ofrece. Veríamos ahora un sueño, un proyecto hecho realidad. La creación del Instituto de Investigación y Formación Catequética Buen Pastor en Colombia. Aquí contemplamos agradecidos el gran apoyo recibido por el señor cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá, luego de su encuentro providencial con Norita en Roma. Darnos en comodato una casa de 3 pisos, un arquitecto y recursos para remodelar. En su inauguración, el 7 de mayo de 2002, nos decía: así como Jesús tuvo casa en Nazaret, en Bogotá, esta será la casa del Buen Pastor.
En esta casa se organiza entonces el tan soñado Instituto de Investigación y Formación Catequética Buen Pastor, cuyos objetivos y funciones habían sido pensados por Sofía y Norita en Querétaro, México, desde 1981. Aquí me perdonan que no guardaron los cambios de las últimas diapositivas y no pude poner a Norita con Sofía pensando en Querétaro después de haber tenido la reunión con el señor obispo. ¿Cómo es el apellido de él? Aguilera. Aguilera, habiendo hablado de la catequesis del Buen Pastor con él, de sentarse a pensar cómo sería un instituto, sus funciones, y tenía la foto de Norita y Sofía sentadas trabajando en este proyecto que se hace realidad en Bogotá en 2001. Tenía fotos de la capilla, del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, los espacios de todos los salones para adultos, bueno, todo lo que tiene la casa, que quienes no han ido todavía tienen que ir porque es la casa de ustedes, y quienes han ido, regresar. Aquí vemos al señor obispo celebrando la Eucaristía en una de estas celebraciones que tuvimos para inaugurarla. Y sí está, perdón, sí está Sofía, Sofía y Norita. Bueno, aquí están, muy providencialmente juntas en México. Querétaro. En Querétaro, México. La mansión. Bueno, la capilla, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, los salones para los adultos y comunidad infantil en este momento que estaba recuperándose. Entonces, de unas goteras que teníamos, volvimos a montar el ambiente. Y bueno, y sobre todo, un lugar donde seguir observando al niño, profundizar en la misteriosa relación entre Dios y su criatura predilecta, el niño pequeño. O poder observar en este lugar el proceso de iniciación cristiana en niños que inician pequeños y nos van admirando con su potencial religioso de todas las edades, como este grupo que ellos mismos se autodenominaron cuarto nivel, que quisieron seguir estudiando y participaron en el seminario de tipología ofrecido por Francesca en Bogotá en 2011, donde la palabra es la fuente, estudio y oración. Vamos a dejar ahora que cada una de estas publicaciones, fruto y producto de la investigación, se presenten a sí mismas. Es posible que las hayamos tenido en nuestras manos y hayamos profundizado en nuestra catequesis con ellas. Edición 2003. ¿Quiénes son nuestros niños? Primer carátula. Es fruto, nace en 2001, fruto de un trabajo de investigación y recopilación de los talleres desarrollados para la formación de agentes de pastoral en los arciprestazgos más vulnerables de la Arquidiócesis de Bogotá a petición del padre Manuel Jiménez. Los talleres, en su conjunto, son los contenidos de lo que hoy ofrecemos como seminario de sensibilización hacia el niño. ACOFOREC dedica este libro a los padres de familia, educadores, psicólogos, responsables de la pastoral infantil y familiar, catequistas y en general a los adultos que rodean a los niños, y les invita a conocer cada vez más profundamente este tesoro que es el ser humano, específicamente en su primera etapa de desarrollo. Con el conocimiento del niño se puede contribuir a preparar en la familia, en la escuela, en la iglesia y en el mundo en general un ambiente que le permita desarrollar los valores fundamentales que le corresponden, ser él mismo y obedecer a la vida. Ofrece la posibilidad de descubrir el mundo de la infancia con sus múltiples secretos y conocer más profundamente al ser humano, su estructura, sus exigencias vitales. Brinda orientaciones y ayudas que el adulto puede dar al niño para colaborar con él en su tarea de ser él mismo, con actitudes de respeto, de observación, de escucha, acompañándolo en el proceso de desarrollo de sus potencialidades, especialmente la religiosa. Igualmente, el conocimiento del niño puede generar cambios en los adultos que lleven a una paz interna, tanto para ellos
como para los niños. Llega el año de 2003 y nace la colección Dios y el Niño. Ahí estamos viendo un volante, un afiche grande que llevábamos a las parroquias y a los lugares donde queríamos que conocieran la colección, cuyo propósito es servir de apoyo para educadores de preescolar y para acompañar a los padres de familia cristianos luego de celebrado el bautismo de los niños pequeños. Muchos de ellos no saben cómo hacerlo y cumplir de este modo el compromiso de seguir educándolos en la fe. Ha sido elaborada por profesionales de distintas disciplinas y en catequesis con especialidad y larga experiencia con los niños en la catequesis del Buen Pastor. Estos 5 pequeños libros y el pequeño manual dedicados a Sofía Cavaletti y a Jana Gobi se proponen dar a conocer el niño y su forma de orar. Asimismo, son una ayuda sobre cómo anunciar y gozar con los niños la palabra de Dios y los principales signos y gestos de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía y cómo celebrar en familia las principales fiestas litúrgicas de Jesús. Para nosotros fue una gran alegría el que Sofía hubiese revisado librito por librito y manifestara la importancia de esta colección por su manera sencilla de ayudar a los padres de familia. Un ejemplo práctico lo encontramos en el libro 5 sobre la oración, de cómo preparar un rincón de oración en la familia. Y de ello nos comentaron el pasado martes tanto Germán y Sonia como Felipe y Carolina. Yo con esa colección quería hacer una observación. 2003. Y en esta semana escuchamos el miércoles que hicimos un convenio con la Arquidiócesis de Bogotá, donde les han parecido estos 5 libros tan importantes que han querido y nos han pedido si lo podíamos sacar en conexión con ellos. 19 años tardamos para que esto que queríamos desde un principio se pudiera lograr. Con esto y con muchas otras cosas, podemos saber y tener la paciencia de sentir que el Señor es el que va llevando el ritmo. Nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo crece, ni nada, pero Él sí. Entonces tenemos que hacer, primero que todo, antes de tomar decisiones, la fidelidad de la que hablábamos el domingo. Segundo que todo, la espera. Una vez que veamos la voluntad de Dios, hacerlo y esperar. Que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y Él no tiene ni pasado ni futuro, sino que tiene el presente. Entonces, 19 años para que esta colección, sin ningún cambio interno, pudiera ser con esta maravilla de ser con la arquidiócesis, con quien esta colección seguramente irá a llegar a muchas más partes. También esta colección ha sido traducida al inglés y también al croata, ¿cómo es que se llama? ¿Eslovenia? ¿Cómo es? Eslovenia, sí, en Eslovenia. Y también nos dio mucha alegría cuando nos pidieron si lo podían hacer, y por supuesto que lo podían hacer porque son libros que son muy sencillos, como nos lo dijo Sofía y que comentaba Betty. Bueno, era un paréntesis, un poquito largo, pero ya. No, Norita, ya sabes que bienvenido todo. Lo que nos ayude es a gozar, que el tiempo de la semilla que crece sin que sepamos cómo, pues es misterioso, pero crece, porque la fuerza del reino crece. Este libro, para mí, quisiera decirles que está relacionado con una cualidad que admiro en Norita, y es que Dios la usa con todo su ser, porque fue entregando la salud de sus ojos, de sus hombros, bueno, mucha realidad de su ser físico y emocional lo entregó para que este libro saliera a luz después de muchos años de trabajo, y la más emocionada con este trabajo fue la misma Sofía,
que la animó a salir adelante en medio de tantas dificultades. Y hoy aprovecho para agradecerte, Norita. Voy a agradecer a Sofía, Sí. que dirigió el trabajo y también la edición, a tantas asociaciones que ayudaron por el costo, porque el interior, como es a color, pues siempre el costo era alto, pero México, Argentina, Estados Unidos, Italia, pues ayudaron y por supuesto a Cofore para poderlo editar. Gracias a Dios, pues todas estas personas, cosas, y que tal vez veían que podía ser un libro útil para nuestra catequesis. Sí, entonces así se presenta este libro. La catequesis del buen pastor nace y se desarrolla gracias a la observación del niño y a la investigación constante. El libro de Norita, María Bonilla, investiga algo fundamental en la experiencia catequística, el modo como los niños interpretan en sus dibujos la palabra de Dios y a partir de allí, cómo viven la relación con Dios y con su Hijo Jesús en la iglesia. Realizando un estudio de 211 dibujos de niños de varios países del mundo entre los 2 y los 6 años, después de revisar más de 1000 dibujos que se encuentran en el Centro de Documentación del Atrio de Sofía, todos estos dibujos han sido realizados por niños que han recibido la catequesis del Buen Pastor en atrios. El tema seleccionado fue la parábola del Buen Pastor. El libro se pregunta cuestiones fundamentales en la catequesis del Buen Pastor. ¿Cómo hacen interpretación los niños? ¿Es interpretación existencial la que ellos elaboran? ¿Qué revelaciones encuentran a través de algunas de las parábolas que se les anuncian en la catequesis del Buen Pastor? ¿Qué interrelaciones de parábolas efectúan los niños? ¿Con qué aspectos de la liturgia asocian las parábolas? ¿Vinculan las parábolas con su propia vida? Los niños interpretan porque los catequistas los condicionamos en la catequesis del Buen Pastor. ¿Por qué se intuye que estas criaturas tan pequeñas, predilectas de Dios, son exégetas o teólogos si no han ido a la universidad o por lo tanto no tienen el rigor de la ciencia teológica o de la ciencia exegética, sino que hay una interpretación espontánea? ¿Qué pasa o qué hacen o cómo elaboran? ¿Estará siendo objetiva esta intuición? Su propósito es contribuir a la reflexión de la Iglesia sobre la riqueza del potencial religioso del pequeño y así acompañarlos a ellos y a sus familias en una catequesis procesual de iniciación cristiana. Se espera con la lectura de este libro ayudar a los lectores a pensar en el maravilloso e insondable misterio del niño con Dios, el niño que es señalado por Jesús como modelo para entrar en el reino de los cielos, asegurándonos que, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Y lleno de gozo en el Espíritu Santo, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Lucas 10:2. Además del crecimiento personal, también este libro se ha convertido en una herramienta útil para la formación de catequistas del Buen Pastor, sumándose así a la experiencia investigativa de muchas catequistas regadas por el mundo, pero particularmente a la de Sofía Cavalletti y a la de Jana Gobi, debido a la rica experiencia de su autora como formadora de catequistas en Colombia y en América Latina. Pasamos ahora a Argentina. Aquí en el centro vemos a Herminia Wasserzug, reunida con Norita Bonilla y con Lupita Palafox en Roma. Este otro libro que queremos hoy traer a colación como investigación es de Herminia Wasserzug y su coautora Dina Dieci.
Este libro es el resultado de una larga investigación de dos estudiosas. Herminia Basersuk, argentina, se recibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires como profesora de Historia y es licenciada en Metodología de la Investigación, Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Conoció la catequesis del Buen Pastor en Roma y junto con Nora Bonilla la inicia en Argentina. La otra coautora, Dina Dieci, italiana, es psicóloga y psicoterapeuta junguiana con larga experiencia de estudios sobre dibujos de niños realizados en el ejercicio de su profesión y en una escuela experimental. La colaboración de estas dos estudiosas en campos diversos proyecta en los dibujos aquí publicados una doble luz que permite al que lee descubrir en ellos una insospechable riqueza. Los dibujos estudiados los realizaron niños que viven en países lejanos por razones geográficas y culturales y en ambientes sociales muy diversos. Lo une el haber asistido a centros de catequesis del Buen Pastor. Siendo socia de Acoforec, quiso también promover y difundir este libro que ya su edición se terminó. Así que quienes lo tienen, gócenlo mucho y ojalá lo puedan prestar también a quienes lo quieran. Hoy, después de recorrer cómo la catequesis ha querido estar dentro del medio académico, cómo las universidades nos han acogido de esta manera y ha habido fruto de investigación y creación de publicaciones, con alegría queremos compartir con ustedes las investigaciones de dos catequistas del Buen Pastor presentadas recientemente dentro del ámbito académico a dos universidades muy reconocidas en la ciudad de Bogotá. Aquí le damos la palabra a María C. para que por favor las puedas presentar. Bueno, entonces gracias, Betina. Estuvo estupendo ese camino que nos han comentado. Siempre es todo como un descubrimiento y una novedad. Muy bien. A la primera que quiero presentar es a Janet Leguizamón Medina. Janet es una de las formadoras actuales de Acoforec. Ella tuvo su primer encuentro con Acoforec en el año 2002, en el curso de agentes de pastoral infantil ofrecido por la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación Nuestra Señora de Fátima, de la misma arquidiócesis. En el 2001 hizo su primer curso como catequista del Buen Pastor. En la actualidad, como les dije, es formadora de catequistas. Fue formada bajo la psicopedagogía Montessori en Acoforec y en el año 2006 ella crea un jardín infantil llamado Jardín Infantil Niños para la Paz en el barrio donde ella vive. Ella es casada, tiene 4 hijos, hizo estudios técnicos en preescolar y estudios con el Instituto Internacional de Teología a Distancia en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana. Y estudios también semipresenciales con la Universidad Javeriana para acceder al título de licenciada en Ciencias Religiosas. También en la actualidad estamos en una experiencia piloto con la Vicaría de San Pablo, una de las vicarías en la que está dividida nuestra arquidiócesis, y es coordinadora de la catequesis del Buen Pastor en dicha vicaría. Ella ha hecho una interesante investigación sobre los imaginarios de los niños. Ya les voy a decir exactamente el nombre. En sus programas de la catequesis de esta semana lo tienen. Los imaginarios religiosos en la primera infancia. Esta fue la tesis para recibir su título de licenciada en Ciencias Religiosas. Entonces, no siendo más la presentación, ella es casada, tiene 4 hijos y pues ha tenido mucha experiencia con niños por la fundación de su jardín y en el trabajo como formadora. Janet,
te damos la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, María Cecilia. Buenas tardes para todos. Entonces, bueno, comencemos con este trabajo. Minutico. Bueno, entonces, como ya lo decía María Cecilia, la investigación que realicé para optar por el título de licenciada en Ciencias Religiosas tiene un marco general, y ese marco general son los imaginarios religiosos en los procesos educativos. Es importante precisar para este caso que es la universidad quien designa el tema de investigación. En primer momento no fue un tema de mi elección, fue algo que se me destinó. Designaron estos imaginarios religiosos en los procesos educativos, pero a partir de la primaria, la secundaria y la universidad. Este trabajo de investigación en sus distintos campos debía ser consolidado en un solo proyecto. Por tanto, solicité a mi profesor de tesis me permitiera trabajar los imaginarios religiosos en la infancia. Esta etapa no había sido contemplada. Considerando que si se tomaba solo desde la primaria, podría ser que estos imaginarios, podría ser casi una afirmación que estos imaginarios comenzaban a formarse solo desde la primaria. Abordar esta etapa equivalía a visibilizar el potencial religioso que existe en el ser humano desde los primeros años. Así que, bueno, mi profesor aceptó, me permitió que empezara por ahí, aunque en diversas ocasiones me devolvía el trabajo porque pues no entendía mucho lo que estaba escrito allí. Acerquémonos a la definición de qué es una imagen o un imaginario. Podemos decir entonces que es una idea o una representación mental de algo que se percibe con los sentidos, que es la reproducción de una figura o de un objeto, que es algo que se puede expresar como una síntesis visual de una idea, de un concepto, de una persona, de una situación, de una emoción, etc. El imaginario, la imagen, se expresa con iconos, retratos, notas musicales y signos. Toda investigación tiene un contexto geográfico y una población. La delimitación geográfica de esta investigación se encuentra en la Arquidiócesis de Bogotá, en algunas de las parroquias del Arciprestazgo 6.1. De la zona, perdón, hay un micrófono abierto. Gracias. La delimitación entonces se encuentra en el contexto geográfico de la Arquidiócesis de Bogotá y en algunas parroquias del Arciprestazgo 6.1 de la zona territorial episcopal de San Pablo y del Jardín Infantil Niños para la Paz. La población con la que se desarrolla esta investigación son padres de familia y adultos cercanos en los procesos de formación religiosa de los niños de 3 a 6 años. El método de investigación es el método cualitativo y el método de investigación documental. Este método o enfoque permite desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección, lo cual ayuda a descubrir cuál o cuáles son las preguntas de investigación más importantes para redefinirlas y responderlas. Esto fue un ir y venir. Creo que formulé como 100 preguntas hasta que el profesor finalmente aceptó una.
Bueno, aquí se hace una revisión inicial de la literatura y se puede completar en cualquier etapa de estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La investigación cualitativa con frecuencia se hace necesario y nos permite también regresar a etapas previas para reformular o nutrir la investigación. ¿Qué estructura tuvo este trabajo de investigación? Hay una introducción. El capítulo 1 habla de la persona como unidad. Está dividido en dos secciones, la 1.1, que nos acerca a los contextos y dimensiones que abordan a la persona humana desde la primera infancia. La sección 1.2, que nos acerca a la tendencia a la trascendencia. Y en el capítulo 2 tenemos la inteligencia espiritual, también con dos secciones. La 2.1, que son se abordan las teorías de la investigación múltiple, y entre ellas la inteligencia espiritual, y la sección 2.2, la caracterización, desarrollo y educación de dichos imaginarios religiosos desde la perspectiva del cristianismo. Y finalmente, las conclusiones. No me deja avanzar la diapositiva. Un minutico, por favor. Janet, si tienes alguna dificultad, yo te la paso, bueno, Muchas gracias. desde aquí, me dices. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, ya hablamos de la estructura, vamos a hablar del enfoque que lleva esta investigación. Entonces, este trabajo de investigación se enfoca en lo relacionado con la formación de los imaginarios religiosos en la primera infancia, desde el acercamiento a la dimensión trascendente o potencial religioso. Condiciones que aportan a la formación de los imaginarios religiosos en esta primera etapa del desarrollo. Veamos aquí. Escuchemos a Karl Rahner. ¿Qué nos dice al respecto del niño? El niño es un hombre. Ninguna religión, ni antropología filosófica ha insistido tanto, ni ha dado de modo más claro, por supuesto, que el niño es un hombre ya desde su comienzo, como el cristianismo. El niño es un hombre, y posee por tanto aquella dignidad y aquel misterio profundo que se encierra en la palabra hombre. Es un hombre y solo aporta a su historia lo que él es. Está dotado, lastrado y agraciado con toda la indecible dignidad y carga del hombre. Y esto ya desde el comienzo. El niño viene de Dios y porque su historia, a pesar de estar entrelazada con el cosmos y la vida del universo, tiene una relación inmediata con Dios, su creador. El niño es un hombre que siempre es un sujeto con el cual Dios dialoga y trata. La infancia, aún en sentido humano, es apertura, confianza, ánimo para dejar disponer de sí, disponibilidad para todo lo todavía no experimentado. Entonces, en esta trascendencia creída, amada y esperada, se realiza en la esencia del acto religioso. En correspondencia con las afirmaciones de Karl Rahner, hay desde esta etapa de la primera infancia un potencial religioso intrínseco en el ser humano, que se manifiesta en la capacidad de construir y desarrollar unos imaginarios religiosos durante la misma, y que a su vez
es pilar de las etapas precedentes. Cuando hablamos de construir, nos referimos a fabricar. Cuando hablamos de desarrollo, lo entendemos como extensión o despliegue de esta potencialidad. Por otra parte, con base en este potencial, el niño establece una relación de conocimiento y cercanía profunda con el atributo más marcado de Dios, el amor. El amor al cual es capaz de responder la persona humana en la etapa de la infancia con la totalidad de su ser. La presencia de esta dimensión y a la vez necesidad vital podría considerarse señalada por Jesús, quien de manera imperativa dice a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Pregunta de investigación. ¿Posee el ser humano de manera innata, ya desde la primera infancia, un potencial religioso que es la base de los imaginarios religiosos en esta etapa y en las posteriores? Hablaremos entonces, iremos haciendo un camino en el cual podamos ir encontrando respuesta cada vez creciente, porque cuando hay una verdad, no es una verdad y un punto, sino se va dilatando ante nuestra mirada. Así que ahondaremos ahora y hablaremos de la persona como unidad, abordándola desde distintos contextos: el social, el político, el legislativo, el pedagógico, el antropológico y el psicológico, y también, por supuesto, el contexto bíblico. En ese contexto social, político y legal, vemos cómo la Declaración de Ginebra en 1924 ya declara los derechos del niño. La ONU en 1959 los reafirma y UNICEF en 1989 vive la Convención sobre los Derechos del Niño. En la tesis está pues desplegada cada una de estas normas, pero pues no viene al caso traerlas. Aunque estas leyes han querido alcanzar el cuidado integral del niño, se hace evidente que hay aspectos propios del ser humano, como la dimensión trascendente, que no son reconocidos, y menos aún se pueden regular desde las leyes. Por lo tanto, aquí también se muestra el alcance y a la vez el límite de la ley en sí misma para dar respuesta a la integralidad del niño. En el contexto pedagógico, antropológico y psicológico, nos acercamos y encontramos el activismo o la escuela nueva. Se aprende haciendo, dice de Crowley. El conocimiento será efectivo en la medida que repose en el testimonio de la experiencia. Julián de Zuviría nos dice: la experiencia facilita el aprendizaje en la medida en que se relacione con el pensamiento. En consecuencia, no tendría sentido el aprendizaje de una información particular si antes no están presentes en el individuo unas herramientas del conocimiento que le permitan entender su significado. Por tanto, la acción humana es fundamental en el quehacer pedagógico. María Montessori dice: la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano, que la educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especialmente preparado.
Y nos acercamos también a Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, en las cuales él propone una lista de 7 inteligencias: la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial, la sinestésico-corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Posteriormente, además agregará una octava, la naturalista, de la cual él especuló acerca de la posible existencia de una inteligencia espiritual o existencial. Vamos al contexto bíblico. En contraposición a los contextos anteriormente enunciados, al acercarnos bíblicamente al niño, encontramos una designación, una inclinación especial por ellos en el plan de Dios. Son ellos a quienes Dios elige para revelarse y salvar al pueblo. Es así que encontramos personajes como... Vamos a escuchar del libro del Éxodo. Moisés, quien es salvado de las aguas. Del primer libro de Samuel. Samuel es pedido, presentado y cedido al Señor. Del profeta Jeremías. Jeremías, a quien Dios mismo le dice conocerle desde el seno materno. El primer libro de Samuel. David, el más pequeño, el menos opcionado a los ojos de Samuel. Y en el Evangelio de San Lucas. En el culmen está el Emmanuel, el Dios con nosotros que se hace niño. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El niño, el elegido es sin embargo el débil, el dependiente, el invisible, el que ha de ser acunado, tomado en brazos y llevado. Pero también, paradójicamente, es el capaz de Dios. Es el que lleva en sí la capacidad de abrirse sin reservas al otro y establecer una relación profundamente marcada por el conocimiento, es decir, por la relación que en el lenguaje bíblico significa intimidad con este otro. Cualidad fundamental de esa relación entre Dios y el niño es el gozo, fruto del conocimiento de uno de los rasgos fundamentales de Dios, el amor. Escuchemos a Víctor Frank. Con él podemos decir entonces que es preciso concebir al hombre como unidad. Víctor Frank afirmará que es preciso concebir al hombre como unidad. Así pues, de ningún modo está justificado hablar del hombre, lo que sucede con harta frecuencia, como de una totalidad corpóreo-anímica. Cuerpo y alma pueden muy bien formar una unidad, por ejemplo, la unidad psicofísica, pero nunca jamás podría dicha unidad representar la totalidad del hombre. A esta totalidad, al hombre entero, pertenece también lo espiritual y le pertenece incluso como lo más propio suyo. De aquí se desprende que mientras se hable únicamente de cuerpo y alma, no se está hablando de totalidad. Asistiremos ahora con alguna distancia a un entendimiento más cabal de las operaciones cerebrales en relación con esos imaginarios y la tendencia a la trascendencia, dado que la experiencia espiritual por mucho tiempo ha estado en lo íntimo y de ahí ha pasado a tener un significado que se desvela o fundamenta en los hechos y que hoy es sujeto de verificación por parte de la ciencia. Los estudios neurobiológicos, neuropsicológicos y neurocientíficos han permitido entender aspectos de lo espiritual en las estructuras y funciones cerebrales, desafiando nuestro entendimiento
y conduciéndonos a nuevas búsquedas. Al hablar de inteligencia espiritual, la investigación sobre la inteligencia espiritual tiene un antecedente significativo en el estudio realizado por Donna Sahar, profesora de la Universidad de Oxford, e Ian Marshall, psiquiatra de la Universidad de Londres, publicado en 2001 en español, titulado Inteligencia espiritual. La inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe. Entre otras cosas, estos autores consideran que existen 3 formas de organización cerebral neuronal, basándose en investigaciones neurológicas. La primera de estas formas de organización es la de las conexiones neuronales en serie, la cual permite que el cerebro acate normas, piense lógica y racionalmente paso a paso, constituyéndose en la base del coeficiente intelectual. La segunda forma de organización neuronal consiste en redes de grupos de cientos de miles de neuronas conectados al azar con otros grupos múltiples, dando lugar así a la inteligencia emocional, impulsada por emociones, reconocedora de pautas y creadora de hábitos. La tercera forma de organización neuronal ha sido postulada más recientemente con base en el trabajo sobre las oscilaciones neuronales unificadoras de Singer, el cual ofrece la primera pista de un tercer tipo de pensamiento, el pensamiento unitario, y su correspondiente modelo de inteligencia, la inteligencia espiritual, que puede tratar de esas cuestiones. Frances Torralba, teólogo y filósofo, también ha abordado en los últimos 10 años, un poco más precisamente, este aspecto de la inteligencia espiritual y nos dice, en este sentido, se refiere directamente a los posibles beneficios del cultivo y desarrollo de la inteligencia espiritual. El cultivo de la espiritualidad no se debe comprender como algo paralelo al cultivo de la corporeidad. Ambas dimensiones se entrelazan profundamente. Una persona que vive su vida con sentido, que es capaz de articular su proyecto vital, que puede valorar sus actos y tomar nota de lo bueno y de lo bello que hay en ellos, vive con más plenitud y gozo su existencia que otra que tiene atrofiada la inteligencia espiritual. Los beneficios de la inteligencia espiritual son múltiples: la profundidad, el sentido del humor, la gratuidad, el sentido de pertenencia al todo, la relatividad de lo que pasa. La inteligencia espiritual faculta al niño para reflexionar críticamente sobre su propia espiritualidad, sobre el sistema de valores de su entorno y el suyo propio, sobre los estilos de vida que dictan los medios de comunicación y la publicidad a través de sus eslóganes. Da poder para tomar distancia de ellos y, si cabe, innovar y alterar los modos de vivir y expresarse. Es pues una fuente de libertad intelectual y de conciencia crítica. La espiritualidad no es una fuga. Una persona espiritualmente inteligente tiene capaz para discernir los distintos modelos de sentido que le presenta la sociedad, para separar, distinguir y evaluar a la luz de sus propios criterios. Criterios que ha pensado, meditado y reflexionado en soledad y en silencio. En este sentido, es una persona que presenta una actitud crítica y que, lejos de convertirse en un ser obediente, desenmascara los procesos de adoctrinamiento y de caza fundamentalista. Lo anteriormente mencionado por los autores
permite afirmar una innata tendencia a la trascendencia y por lo tanto al imaginario religioso que surge desde dentro de la persona y puede ser potenciado y desarrollado por el medio ambiente. Acerquémonos ahora entonces a la caracterización, formación y desarrollo de dichos imaginarios religiosos desde la perspectiva del cristianismo. La mayoría, si no todos los que estamos aquí, sabemos que después de muchos años de investigación y de trabajo en campo de la doctora Sofía Cavalletti, podemos encontrar que hay dos fuentes por medio de las cuales se plasman, se caracterizan, se forman y se desarrollan los imaginarios religiosos que tienen como base el potencial religioso. Esos dos medios son la Biblia y la liturgia. De cada una de estas fuentes se han seleccionado con base en la respuesta de los niños aquellos aspectos que más corresponden a nutrir este potencial durante la primera infancia y etapas precedentes, lo sabemos nosotros, en los que el niño ha mostrado ser capaz de penetrar y que corresponden a sus necesidades vitales, a sus exigencias vitales. Otros medios para nutrir los imaginarios religiosos son la oración y la celebración de los sacramentos. La temática que se enfoca en esta etapa es la de la alianza entre Dios y el hombre, desde los anuncios bíblico-litúrgicos que impregnan las distintas dimensiones constitutivas del ser humano, de manera gradual según la etapa del desarrollo. En esta etapa de los 3 a los 6 años, veremos cómo el núcleo del anuncio reposa en la alianza. La alianza como un don y una respuesta que va a dar como resultado una relación. Esa alianza que nos viene por medio de la escucha de la palabra y que podemos celebrar y vivir en los sacramentos. Una alianza que da vida nueva, una alianza que transforma. Entre esos anuncios bíblico-litúrgicos que corresponden a esta etapa y que son nutrientes de los imaginarios religiosos, encontramos la parábola del buen pastor. Nuestro buen pastor. En ella encontramos el punto de gancho en el texto bíblico, es la llamada a cada uno por el nombre y la presencia protectora del buen pastor. Este texto bíblico se vive en la liturgia a través de la misa como el lugar y el tiempo en el cual encontramos de una manera muy especial al buen pastor. Él llama por su nombre a sus ovejas alrededor de su altar para nutrirlas de sí mismo de una manera muy especial. Varias son las maneras como Cristo está presente entre los hombres, pero la presencia eucarística tiene un carácter único, lo sabemos. También está el bautismo, y el punto de gancho en el bautismo es la luz. La luz tiene un efecto inmediato sobre los sentidos y es psicológicamente gratificante y afirmante. Esa luz que disipa toda tiniebla, esa luz que no conoce ocaso, esa luz que se ha encendido para no apagarse jamás, esa luz que nos acompaña en las cañadas oscuras. Así la imagen de Cristo Luz se hace paralela en los niños a la del buen pastor, reforzando el efecto. Además, ya es conocida la importancia que Cristo Luz ha tenido, particularmente en relación al bautismo, en toda la tradición cristiana, a partir de San Pablo, en los padres de la Iglesia y hasta la liturgia de hoy. También está la oración. La oración como lugar interior de Dios y del hombre.
Y entonces Sofía nos dice, está claro que nuestra intención es hablar de la educación a la oración y no a las oraciones. Con mucha frecuencia, señalando a las oraciones, iniciamos con mucha frecuencia, señalando a las oraciones, iniciamos a la oración, es decir, a cierta agilidad interior por la cual el corazón se vuelve hacia Dios para escucharlo y responderle. La oración es la expresión más personal y celosa de la relación con Dios. En realidad, no se puede enseñar a orar a nadie. No tenemos en nuestros programas un título que diga, tema siguiente, enseñar a orar. No. Todo en el encuentro se hace trabajo y oración. Tenemos también el método de los signos. La liturgia siempre ha hablado a través de los signos y Jesús no enseñaba más que en parábolas. La religión bíblica es la religión del Dios incognoscible y trascendente que se revela. Esta aparente contradicción se resuelve en el signo. De él se ha dicho que es una cosa que indica otra diversa de sí misma. Y San Agustín dice, una cosa se ve y otra se entiende. Y esto no por ambigüedad lógica o por incapacidad de claridad, sino por riqueza de significado y capacidad de apertura a horizontes cada vez más amplios de lo real. En conclusión, este abordaje a los textos indagados y el trabajo de campo arrojó como resultado la constatación de que efectivamente en el ser humano existe de manera innata el potencial religioso y las bases de la organización neuronal. Entre otros elementos sensoriales que dan caracterización y nutren los imaginarios religiosos, encontramos Biblia y liturgia, oración, método de los signos, etc. Con lo cual se corrobora una vez más la enorme capacidad de la persona durante la primera infancia para entrar en relación con la trascendencia y construir por sí misma los imaginarios religiosos. Bueno, hasta aquí básicamente es como una síntesis de este trabajo de grado. Y si aún tengo tiempo y ustedes me lo permiten, quisiera compartir la dedicatoria y algunas palabras más. Claro que sí, Janet, dale. Gracias. Dedicatoria y agradecimiento. Un minutico. A ver. El computador también sabe que me emociono. A ver. A mi familia, quien abriendo sus manos me soltó y me permitió quedarme noches y días, fines de semana sin ir al parque con ellos, sin sentarme a la mesa, sin salir a caminar, para que un día todos juntos celebráramos que si es posible escribir una historia distinta. Expreso honda gratitud a María Teresa López, quien ha sido la representante de la esperanza y la confianza de Dios. La ha hecho concreta. Puedo decir
generalmente que en el silencio siempre ha estado presente, y como el amigo insistente ha tocado y sigue tocando la puerta para que los dones de Dios en la expresión de las oportunidades de formación, promoción humana y social, alcancen las puertas y los hombres de la otra orilla. Entre ellos estoy yo, a mi madrina anónima, que se hizo un puente invisible. Anora Bonilla, a quien me acerqué algún día de estos que ya han pasado, y deseando hacer el curso de tipología en el 2010, le dije, yo quiero hacer el curso de tipología, pero aún no tengo la experiencia con los niños de segundo y tercer nivel. Y ella me dijo, bueno, aquí está un poco corrido esto, hazlo, sabemos que tú vas hacia adelante. Y aún me lo sigue diciendo. A tantos niños que me permiten volver a nacer cada mañana en sus sonrisas, en sus silencios, en sus esfuerzos por hacerlo por ellos mismos. Y ahora les invito a que juntos en el interior podamos escuchar este texto. Yo soy, dice Dios, maestro de las 3 virtudes. La fe es una esposa fiel. La caridad es una madre ardiente. Pero la esperanza es una niña muy pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza, una ciudad del rey. En las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. La caridad es un médico, una hermanita de los pobres, que cuida a los enfermos, que cuida a los heridos, a los pobres del rey. En las fronteras de Gascuña, en las fronteras de Lorena. Pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es una iglesia, una catedral enraizada en el suelo de Francia. La caridad es un hospital, un sanatorio que recoge todas las desgracias del mundo, pero sin esperanza, esto no sería más que un cementerio. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. Yo soy. La fe es la que vela por los siglos de los siglos. La caridad es la que vela por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme tranquila. Yo soy, dice Dios, el Señor de esa virtud. Mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches en su cama de niña, después de rezar sus oraciones, a la que todas las mañanas se despierta, se levanta y reza sus oraciones con una mirada nueva. Yo soy, dice Dios,
Señor de las tres virtudes, la fe es un gran árbol, un roble arraigado en el corazón de Francia, y bajo las alas de ese árbol, la caridad. Mi hija, la caridad, ampara todos los infortunios del mundo. Y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Janet. Muy bella esa investigación, esa forma de terminar tan tuya. Y además de felicitarte, quería saber si alguien tiene alguna pregunta para Janet. O algún comentario, si Norita quisiera hacerlo, Tere, o alguna. Claro, pregunta o comentario, claro que sí, gracias, Janet. El comentario que yo quisiera hacer, o pregunta tal vez, es si nos puedes decir cómo hiciste para que estos profesores tan racionales aceptaran toda esta segunda parte, porque primero que aceptaran el preescolar, ¿cierto? Para poder tú hablar sobre el potencial. Y segundo, aceptar toda esta temática que abordaste después para alimentar esos imaginarios. Bueno, Norita, yo creo que fue con mi pequeña esperanza. De rodillas, muchas noches, con los textos de Sofía en la mano. Yo tuve que hacer un alto en mi... Hay un micrófono abierto y se distorsiona. Yo tuve que hacer un alto en mi constante asistencia al instituto por la exigencia académica. Ese alto fueron casi 2 años. Y en esos 2 años que yo no podía asistir a COFOREC, a reunirme a la oración, en esos 2 años que yo no podía asistir a formarme como lo es ese encuentro de los jueves, yo tenía los textos de Sofía en la mano y yo sentía que estaba entrando en un océano de donde yo no quería salir. Además que de las criaturas del Señor, una de las que más amo es el océano. Entonces, algún día, alguna noche en que el profesor me devolvía una y otra vez la tesis, en ese misterio de la comunión de los santos, yo le hablé a Sofía y le pedí que me ayudara. Porque no es algo que hacemos para nosotros. Aunque nos nutre a nosotros, es algo que hacemos para el niño, o mejor, que hacemos con el niño. Y para mí era difícil encontrar que el profesor no concebía que el pequeño fuera capaz de Dios. Pero era una realidad que vivía en ese ámbito y también en mi parroquia. Así que, con mi pequeña esperanza y el deseo de que los adultos, como dice esta característica que Bettina nos leyera al principio, abrieran los ojos a la riqueza
Seguía adelante, borraba y volvía y escribía y borraba y volvía y escribía. Y un día pensé que no lo iba a lograr. Y hasta un día pensé, esto es una confesión pública, espero que haya una absolución privada luego. Dije, no, yo como que por aquí definitivamente no fue ni el trabajo de grado ni el camino de mi vida. Y cuando estaba con ese pensamiento, pues llegaron a mis manos unas semillas de mostaza. Cuando yo las recibí y abrí el sobre y vi el escrito, entendí que sí era mi camino y que tenía que seguir, que cuando iba a llegar no sabía. Así fue, Norita. Está apagado tu micrófono. Ya que nombras la historia de las semillas, cuéntanos, si quieres, un poquito esa historia que es muy misteriosa. La segunda de mis hijas participó en un retiro que se llama el Retiro de Maús, y allí conoció a una joven, y esta joven, en conversación con ella, pues mi hija le contó que su mamá era catequista y que era catequista del Buen Pastor, y ella le dijo, yo tengo algo en mis manos que no es mío ni es para mí. Y le entregó un cofre envuelto en una bolsita, y eso dentro de un sobre de papel. Y Natalia, mi hija, le preguntó quién le había dado eso. Ella dijo, me lo dio un sacerdote que fue a Roma, que el sacerdote había dicho que lo había recibido en Roma de Sofía y se lo había entregado a él, y él se lo había entregado a esta joven, y esa joven se lo entregó a Natalia y Natalia lo puso en mis manos. Por supuesto está ahí guardado como un tesoro que me dice que hay que sembrar la semilla. Esa es la historia, Norita. Muchas gracias, Janet. Y bueno, esa es por eso la pequeña esperanza en tu desarrollo y en siempre pues ver que eres pues la más joven del equipo de formación y en quien tenemos mucha esperanza. Así que muchas gracias. A ti, Norita. Muchas gracias a ti que has visto lo que yo no veo. Y las semillas. Felicitaciones, Janet, que Dios la bendiga, la guíe y la ilumine siempre. Amén. Gracias, Angélica. Rosario Velasco, ¿quieres hacer una pregunta o alguna observación? Adelante. Abre el micrófono. Janet, Sí, Rosario. te dice Dios, mi pequeña esperanza. Has llegado a los corazones de tus compañeras catequistas y ellas todas lo hemos gozado enormemente. Te dice Dios, gracias, Janet. Un beso. Gracias, Rocío.
Susana, ¿quieres hacer alguna observación? Sí, Janet, el año pasado te tuve como docente y fue muy agradable. Aprendí mucho. Usa que este año te extrañé y en voz alta lo dije. Y me encantó toda esta tesis que hiciste y me haces seguir con ese entusiasmo que aprendí de Adriana y Rosita. Y bueno, lo fundamental es que esa semilla, capaz que nosotros no la veamos, pero sí la van a ver en un futuro los otros catequistas. Gracias, Janet. A ti, Susana. Recupérate. Te necesitan los niños a ti también. Gracias, Susana. Avelina. Ay, El micrófono. el micrófono, Avelina. Ojalá pudiera hablar, pero son tantas cosas que te quiero decir que sé que me van a traicionar las palabras cuando el corazón es el que quiere hablarte. Has calado bien hondo, me has sembrado un silencio que no, de verdad, una experiencia muy profunda escuchándote todo esto. Y te imaginaba tanto, tanto caminando durante esos años, gozando, a veces llorando, a veces queriendo desistir. Bueno, me hice un recorrido contigo y solo te puedo decir gracias, gracias, gracias. Has sembrado en mí la pequeña esperanza que me faltaba. Y te quiero decir que el mundo, la catequesis del buen pastor, los adultos y los niños necesitan personas como tú. Somos un afortunados los que te conocemos. Y no te puedo decir más. Te llevaré siempre en mi corazón después de esta vivencia. Gracias. Te abrazo, Avelina. De pronto algún día vuelvo y te abrazo así fuerte allá. Yo también, Janet. No sabes lo que has hecho. Yo sé, estoy segura que en el corazón de todas nosotros has hecho maravillas, porque el Señor ha hablado por ti, por tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega y ese corazón tan grande que ha puesto en ti, que eres una mujer enamorada de Él, enamorada de los niños, enamorada del buen pastor. Y también eso nos estás transmitiendo este día. Gracias, gracias. Gracias, Avelina. Muchas gracias, Avelina. Claudia Schmidt. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería decir, cuando tú estabas pidiendo a Sofía, creo que Sofía te entendió muy bien porque ella pasó por lo mismo. Y yo me recuerdo que cuando personas iban a su clase, ellos decían, ¿pero dónde está la teología? Y Sofía mostraba al niño y dijo, aquí está la teología. Entonces, ella te entendió muy bien y tú entendiste muy bien a Sofía. Gracias. Gracias, Claudia. Tengo mis diálogos todavía con ella. Siempre, siempre van a estar y siempre está presente ella y Yana. Muchas gracias. Bueno, después de semejante emoción y de toda esta profundización, les vamos a dar 3 minuticos para que se levanten, tengan un respirito y nos vemos en cuanto más, en 5 minutos. 5 minutos porque necesitamos ese tiempito.
para presentar la siguiente investigación. Janet, gracias con el corazón. Yo sí te puedo dar el abrazo en estos días. Chao.